Hola amigos. Tengo que volver a la carga de nuevo con el tema del peligro que los europeos estamos corriendo, por la simple falacia de creernos el ombligo del mundo, además, asociado a una dosis de miedo rayando en el pánico. Miedo que al parecer, al rejuntarnos en un revoltijo en torno a la OTAN, que no es otra cosa que un ejército de Estados Unidos con soldados de otros países, nos sintamos arropados, y lo que es peor de todo, invencibles. Pero bueno, nada podemos hacer ante esta cultura imperial colonialista en la que se ha instalado el Cuarto Reich, dispuesto a hegemonizar el mundo con nuestra cultura capitalista regida por reglas, unas reglas basadas en que los ricos tienen que ser cada día más ricos, y los trabajadores cada día soportando un incremento escandaloso de las desigualdades sociales. Pero eso sí, suena de maravilla, eso de nuestra civilización basada en reglas. Joder, qué guay. Hasta me da miedo repetirlo, porque suena tan bien y es tan guay, que hasta te puede terminar gustando hasta las desigualdades sociales. Mañana o pasado mañana, pienso volver a subir de nuevo al vídeo que hablaba, de qué haríamos cuando no tengamos Europa, pero hoy vamos a hacer una cronología de lo que puede ser una destrucción de Europa anunciada. Vamos a partir justo desde hace exactamente 3 meses, el 2 de marzo. Cuando Rusia anunció que las sanciones contra Rusia llevarán a una guerra nuclear. Hasta llegar a hoy mismo, donde China nos ha dado un baño de realidad, al despertarnos del sueño de que asociados a la OTAN, nos salvará de todo. Graso error. Hoy mismo el canciller chino, Wang Yi, ha dicho que la seguridad internacional no puede ni debe garantizarse mediante el fortalecimiento de los bloques militares. Wang Yi declaró que ningún Estado puede o debe buscar su propia seguridad a expensas de la seguridad de otros países. La seguridad internacional y regional no puede ni debe garantizarse reforzando los bloques militares, afirmó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en su discurso durante la 7ª Conferencia Internacional. Rusia y China, la cooperación en una nueva era. El alto cargo declaró que la seguridad global es indivisible y que ningún Estado puede o debe buscar su propia seguridad a expensas de la seguridad de otros países. La seguridad internacional y regional no puede ni debe garantizarse reforzando los bloques militares, creando un telón de acero, subrayó. Asimismo, el ministro apuntó que solo adhiriéndose firmemente al concepto de cooperación mutuamente beneficiosa y teniendo en cuenta la seguridad de otros países, se puede allanar un camino mutuamente ventajoso hacia la seguridad mundial. En una clara alusión al frenesí compulsivo de la OTAN de ampliar sus países asociados. Hasta estas palabras de hoy del canciller chino, hay un camino recorrido, corto, pero que cada día que pasa, el eco de un conflicto nuclear retumba con más fuerza en nuestras cabezas, como cuando estás en una estación de tren y oyes a lo lejos el ruido de una locomotora. Y cada vez el ruido se hace mayor hasta que ves aparecer el morro del tren. Pues algo parecido estamos observando en estos momentos, el peligro de una guerra nuclear cada vez suena más cerca. Luego ya no valdrán explicaciones ni el escurrir el bulto, como suelen hacer los políticos de la OTAN, que nos quieren hacer creer que nunca han roto un plato, que para eso tienen su sistema basado en reglas. Así que vayámonos al miércoles 2 de marzo de este año, cuando Rusia alertó que una tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora. Rusia aseguró que Estados Unidos sabe que la única alternativa a las sanciones impuestas contra Moscú es una tercera guerra mundial que sería nuclear y devastadora. En una entrevista concedida ese miércoles a la cadena catarí de noticias Al Jazeera, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que el presidente estadounidense, Joe Biden, tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial que involucraría el uso de armas nucleares y sería destructiva. En este sentido, el alto responsable ruso resaltó que su país estaba listo para afrontar las sanciones impuestas por Washington y los países europeos por el inicio de la operación especial militar en Ucrania, pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. No obstante, pese a las medidas adoptadas en su contra, Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada, advirtió Lavrov. Además,
reiteró la disposición de Moscú para celebrar la segunda ronda de negociaciones con la delegación ucraniana, pero la parte ucraniana retrasó las negociaciones siguiendo las instrucciones de Estados Unidos. Y también sabe la OTAN, que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania estalló cuando el Occidente, encabezado por Estados Unidos, utilizó este país para acercarse más a las fronteras rusas. Y Lavrov también denunció que Occidente se negó a satisfacer las demandas de Rusia de elaborar una nueva arquitectura de seguridad europea. Bien, la historia de la guerra de Ucrania ya la conocemos todos, excepto el que solo mame de las fuentes de Falsimedia. Y el siguiente paso en el tiempo nos lleva al 24 de mayo de 2022, cuando Rusia dio a conocer que el desarrollo de armas nucleares por Kiev con ayuda de Estados Unidos era una amenaza real. Tras 3 meses del inicio de la invasión militar rusa en Ucrania, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, habló sobre las evidencias que probaron su implicación en más de 30 laboratorios biológicos militares de Estados Unidos para desarrollar armas de destrucción masiva, así como que se habían almacenado 70 toneladas de material radiactivo enriquecido con las que poder hacer armas nucleares. Shoigu denunció que Occidente no solo niega la existencia del neonazismo en Ucrania, sino que acoge con honor a los representantes de las unidades nazis implicadas en sangrientas atrocidades, incluso contra su propia gente. Añadió que los países occidentales no escatimaron esfuerzos para hacer fracasar la campaña de Moscú en la guerra de Ucrania. Y aunque la Unión Europea admite que no puede imponer una prohibición total e inmediata a la energía rusa por Ucrania, asegura que enviará, por primera vez en su historia, armas a Ucrania, solo para atestiguar un fracaso estratégico del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aireando a los 4 vientos que Ucrania debe ganar esta guerra y la agresión de Putin debe ser su fracaso estratégico. Y por primera vez en la historia, la Unión Europea proporciona ayuda militar a un país bajo ataque. Y dicen que Europa está movilizando todo su poder económico y sanciones, socavando la economía rusa en la creencia de que así se agotará la maquinaria de guerra del Kremlin. Esto a mí me hace reflexionar, y no es porque sea un lumbreras, sino porque es blanco y en botella, que si la OTAN pretende derrotar a Rusia en la guerra de Ucrania, es posible que los políticos otanianos piensen que el ejército ruso se retirará vencido, siendo la mayor potencia nuclear del planeta. Eso sí que es de ser unos lumbreras, pero con la salvedad de que la luz que ilumina sus cerebros no va más allá de su nariz. Ante tal postura, Moscú, en la boca de Shoigu, aseguró ese 24 de mayo que continuará su invasión militar en Ucrania hasta alcanzar sus objetivos, pese a la desmedida ayuda militar a Kiev y la presión de las sanciones impuestas a Rusia. Solo 3 días después, un diputado ruso alertó a Europa que sería reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia, alertando además que Estados Unidos dejará solo a sus aliados en tal conflicto. Hablando en el programa 60 Minutos del canal Rossiya 1, Alexei Zurablev, líder del Partido Nacionalista Rodina, reaccionó el jueves a las declaraciones del canciller alemán, Olaf Scholz, quien había dicho en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que el presidente ruso Vladimir Putin no debe ganar esta guerra en Ucrania y que estaba convencido de que no la ganará. Alexei Zurablev dijo en antena que es una locura. Scholz realmente piensa que puede hacernos perder la guerra a nosotros, que somos una nación nuclear, que mañana diremos, lo siento, cometimos un error, saldremos de Crimea y de todos los demás lugares. Esto no puede ocurrir, dijo el diputado de la Duma rusa dirigiéndose al canciller alemán. Zurablev agregó que al final, serán reducidos a cenizas. Los estadounidenses dirán que todo puede pasar, sugiriendo que Washington no acudiría en ayuda de Europa si Moscú usara armas nucleares. Y mientras Rusia no descarta la posibilidad de un conflicto nuclear en el caso de que esté en peligro su existencia, la OTAN está preparando su defensa química y nuclear. Además, respondió a la evaluación de Olaf Scholz, de que el Occidente no podía aceptar los términos que Moscú estableció en las conversaciones de paz con Ucrania. Si no puede aceptar nuestros términos, lo obligaremos. Scholz debería saberlo. Si nos obliga a usar armas nucleares, no tendremos otra opción,
amenazó el diputado ruso. Y advirtió que Moscú ya ha advertido en reiteradas ocasiones que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Ucrania, y ha puesto de relieve que este enfoque solo echa leña al fuego del conflicto, y tendrá repercusiones trágicas. 4 días después, es decir hoy 1 de junio, Biden alardea de que va a enviar a Ucrania armas más mortíferas, pero como además Estados Unidos nunca ha roto un plato, ha dicho que serán misiles que no alcanzarán los 300 kilómetros prometidos. Que alcanzarán unos 80 kilómetros. Eso unido a las incursiones de ayer de cazas F-15 por las inmediaciones de la isla de las Serpientes, pues como que lo hacían en plan turístico. Por parte de Rusia la respuesta no se ha hecho esperar, y hoy mismo Rusia pone en marcha maniobras nucleares en plena crisis con Occidente, en medio de la situación ya tensa por la guerra en Ucrania. Las fuerzas nucleares rusas están realizando ejercicios militares. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este miércoles la participación de unos 1000 militares en extensas maniobras que se celebran en la provincia de Ivanovo-Sita al noreste de Moscú, la capital rusa, según informa la agencia local de noticias Interfax. El ministerio ruso también ha detallado que en estas maniobras se utilizan más de 100 vehículos de emergencia, incluidos lanzadores de misiles balísticos intercontinentales tipo JAS. Rusia ha puesto en marcha estas maniobras nucleares mientras está realizando una guerra en Ucrania desde el 24 de febrero, un conflicto que podría desatar una guerra nuclear, tal y como alertan diferentes países y expertos. Eso se produce en las circunstancias en las que, durante los últimos años, Rusia se ha estado dedicando a modernizar gran parte de su armamento, incluidos misiles, cazas y tanques, para hacer frente a los posibles ataques contra su seguridad proveniente de las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, desplegadas en los países limítrofes en el flanco occidental del vasto territorio de la Federación Rusa. Pues aquí estamos los europeos paralizados por la inanición cognitiva, absortos en nuestra civilización basada en reglas, que digo yo, que a quién le importarán cuando veamos el morro del tren acercándose a la estación terminal. Porque mira que tenemos que ser bobos de solemnidad, para ignorar los pitidos del tren en la lejanía, y tenemos invadidas las vías protestando contra los rusos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.